Cuando regresé con mi marido a barrer la tumba, me encontré con Irene, la niñera que me había cuidado durante muchos años. Irene se secó las lágrimas y me preguntó si había ido a ver a mi marido después de regresar. Él estaba esperando solo en esa casa mi regreso. El marido al que se refería era mi tío más joven, quien me cuidó después de que mis padres fallecieron y también fue mi amante secreto. Durante 8 años mantuvimos la intimidad justa hasta el día en que me gradué de la universidad, cuando él me envió un mensaje diciendo que ya no quería soportarlo en silencio. Así que esa noche, en la fiesta, me sonrojé mientras besaba la comisura de sus labios delante de todos. Pero al segundo siguiente, su rostro se oscureció como tinta mientras me alejaba, su voz fría y áspera. ¿Así fue como te enseñé acerca de la propiedad y la vergüenza? Regresa a tu casa. Las miradas ardientes de los invitados casi me atravesaron. Me miraron allí parada, avergonzada y torpe, como si fuera un mono en exhibición. Me derrumbé y salí corriendo del pasillo, abandonando esa misma noche la casa en la que había vivido durante 8 años. ¿Has estado quedándote en casa esperando que regrese? Sonreí, acerqué a mi esposo y le susurré, mamá Irene, no voy a volver. Ahora estoy casada. No sería apropiado volver a vivir en casa de otra persona. Cuando regresé a mi país mantuve un perfil bajo y no se lo dije a nadie. Entonces, cuando Irene me vio, se sorprendió tanto que la canasta que tenía en las manos cayó al suelo. Me quedé allí aturdida por un momento, mi corazón latía tan fuerte que no podía pronunciar una palabra. No fue hasta que Irene rompió a llorar, se abalanzó sobre mí y me dio una palmada en el hombro, regañándome por ser desalmada. ¿Dónde has estado todos estos años? Te fuiste sin decir palabra. Ni siquiera te mantuviste en contacto conmigo. Pensé que no te volvería a ver, ni una sola vez, hasta el día de mi muerte. Le sequé las lágrimas con la manga, riendo y llorando al mismo tiempo. Finalmente se detuvo, me pasó la mano por el pelo y volvió a preguntar, ¿has estado bien todos estos años? ¿Desde que regresaste, has ido a ver al maestro? Él ha estado esperando solo en la casa todo este tiempo solo para que regreses. Ya soy vieja y no sé qué pasó entre ustedes en ese entonces, pero estuvieron juntos durante muchos años. ¿Qué podría ser tan imposible de superar? Puedo decir, señorita, que ha estado pensando en usted durante todos estos años, a menudo mirando su fotografía cada día. Solía gustarte mucho él. Quizás esta vez, cuando regreses. La sonrisa de mi cara se desvaneció cuando interrumpí a Irene. Irene, todo eso es cosa del pasado. Ya no me gusta Alaric. Al pronunciar ese nombre que una vez permaneció tan profundamente en mi corazón, me sentí completamente tranquila, como si los años de enamoramiento nunca hubieran existido. Irene dejó escapar un pequeño suspiro, mirándome con expresión sospechosa. Sabía que ella no me creía. Después de todo, sabía mejor que nadie lo mucho que me gustaba Alaric. En aquel entonces, siempre se reía y me daba palmaditas en la espalda, diciéndome que una chica debería ser más reservada. Pero yo creo que solo vivimos una vez y el amor es algo por lo que tienes que luchar tú misma. Así que perseguí apasionadamente la figura de Alaric que se alejaba, ignorando los chismes y susurros de los demás. Desde los 18 hasta los 23 años siempre pensé que yo también le gustaba. Al fin y al cabo, él era el único que me trataba con tanta ternura. Pero esa ilusión se hizo añicos por completo el año en que me gradué. Esa tarde, Alaric me entregó una bolsa de papel. Pensé que era un regalo suyo, él siempre fue bueno sorprendiéndome. Pero cuando abrí la bolsa, encontré varias cajas de medicamentos antiinflamatorios. Alaric me tocó la cabeza suavemente, su voz era suave, Lira, por favor dale esto a tu compañera de cuarto, Siena. Mi corazón dio un vuelco y, instintivamente, pregunté, ¿cuándo conociste a mi compañera de cuarto? Alaric hizo una pausa y frunció ligeramente el ceño mientras me miraba. Lira, cuando estuviste enferma en la escuela antes, ella fue quien te llevó al hospital. Dejé escapar un suspiro. No me había dado cuenta de que estaba sosteniendo algo, pero aún me sentía suspendida en la incertidumbre. Sabía que Siena me había llevado al hospital y le había agradecido después, pero eso ya había pasado un mes. Entonces, ¿eso significa que Alaric y Siena han estado en contacto todo este tiempo sin que yo lo supiera? Al pensar esto, mi corazón instantáneamente se volvió amargo. Todo Alaric es solo medicina antiinflamatoria. ¿Compraste algo especial?
Alaric entendió lo que quise decir y me pellizcó la mejilla juguetonamente. Lyra, ¿en qué estás siempre pensando? Simplemente me siento agradecido de que ella esté cuidando de ti. Resoplé fríamente y obstinadamente le di una fuerte patada. Alaric gritó de dolor, pero cooperó y finalmente me abrazó. Esa cercanía fue demasiado para nuestra relación. Aún así, comparado con mi anhelo, todavía parecía algo distante. Por un momento me quedé en silencio. Después de un rato, su vista vino desde arriba de mí. Lyra, ya eres toda una adulta. No seas siempre tan imprudente. Hizo una pausa y luego añadió, aprende un par de cosas de tu compañera de cuarto, Sienna. Una joven debería ser más reservada y serena. Me quedé atónita, parada allí, estupefacta mientras lo miraba. Me invadió una oleada de dolor e impotencia. Pero Alaric no se dio cuenta. Simplemente me recordó una vez más que debía llevarle el libro a Sienna. Después de ese día estuve deprimida por mucho tiempo. No pude olvidar la sonrisa tímida y orgullosa en el rostro de Sienna cuando le entregué el libro. Tampoco pude olvidar todas las palabras de Alaric instándome a aprender más de Sienna. Pero para Alaric, esos pequeños cambios de humor míos probablemente no eran más que otra rabieta infantil. Incluso si los ignoraba, aún así me convertiría en esa Lyra cuyo corazón y ojos estaban llenos completamente de él. Hasta mi cumpleaños todavía me sentía triste. Entonces Alaric suspiró y se encontró con mis ojos verdes. Lyra, ¿puedes dejar de enfurruñarte? Hoy es tu cumpleaños y recuerdo que la última vez dijiste que querías que hiciera un pastel con mis propias manos. En este mundo, eres la única que puede llevarme a la cocina a aprender a hacer un pastel. Esta singular expresión de afecto me agradó enormemente. Sonreí con sorpresa, sin poder resistirme a querer abrazar su brazo. Alaric presionó rápidamente sus dedos contra mi frente, sus cejas y ojos llenos de moderación. Eres una mujer adulta ahora. Deja de actuar así. Bajé la cabeza con decepción. Alaric levantó la mano y me acarició suavemente la cabeza de manera controlada. Instintivamente me incliné y me froté contra él 2 veces, pero mi nariz me traicionó y empezó a dolerme terriblemente. Pude sentir claramente su afecto por mí, pero nunca se atrevió a dar un solo paso más. Ni uno solo. Justo cuando tiré de su manga, actuando como un coy y susurrando algunas palabras, un amigo de repente gritó, ¿qué te pasa? Giré la cabeza para mirar y realmente era un caso de enemigos que se encontraban por casualidad. Allí estaba Sienna, vestida con un uniforme de camarera, inclinándose repetidamente en señal de disculpa. En el suelo, frente a ella, yacía un gran trozo de pastel sin forma. Sus ojos estaban enrojecidos. Lo lamento. Me quedé dormida y perdí el equilibrio. Mi amigo se volvió hacia mí. Lyra, hoy eres la cumpleañera. ¿Qué crees que deberíamos hacer? Antes de que pudiera decir una palabra, Sienna me miró como si fuera su salvadora. Lyra, lo siento. Es mi culpa, pero ¿podrías por favor no informarle de esto a mi gerente? Todavía estoy en periodo de prueba. Me quedé mirando fijamente el pastel hecho añicos en el suelo, con los ojos vidriosos. Ese era el pastel que Alaric había hecho para mí con sus propias manos. Sienna, ¿estás loca? Si eres torpe, no asumas tareas que requieran mucha atención. Su cara se puso roja brillante. Lyra, lo siento. Yo te lo puedo compensar. Me dolía tanto el corazón que se me saltaron las lágrimas y señalé a Sienna. Sienna, ¿puedes siquiera permitirte pagar por esto? ¿Sabes qué es este pastel? Lyra, basta. De repente, Alaric dio un paso adelante y se colocó entre Sienna y yo. Agarró mi muñeca temblorosa, su voz baja pero firme. Lyra, tranquilízate. La furia que hervía en mi cabeza se sintió como si me hubieran arrojado un balde de agua helada y lo miré con incredulidad. La estás defendiendo. Alaric frunció el ceño. Seamos misericordiosos donde la misericordia es debida. Ella no lo hizo a propósito. No la intimides. Contuve las lágrimas. Ella arruinó mi pastel. Ya sabes cuánto tiempo he estado esperando este pastel. Alaric, no puedes tratarme así. De repente, Sienna habló desde atrás. Señor Alaric, lo siento. Yo lo pagaré. Por favor no pelees con Lyra por mi culpa.
En el peor de los casos, simplemente trabajaré horas extras este mes. Una mezcla indescriptible de dolor y frustración golpeaba mi pecho. Escuchar la lastimera voz de Sienna me hizo sentir aún peor. ¿A qué estás jugando? Actuando de manera lastimera aquí. Esto no es asunto tuyo entre Alaric y yo. Te equivocaste tú misma y ahora estás intentando hacerte la víctima. Desagradable. Suficiente. Lyra. Nunca te enseñé a ser tan arrogante. Alaric me regañó con cara fría. Luego se volvió hacia Sienna. Puedes irte ahora. Esto no es asunto tuyo. Después de que Sienna se fue, Alaric quería decirme algo. Me sequé las lágrimas y lo empujé con fuerza. Eres repugnante también. Contuve la respiración y, en silencio, le di la espalda a Alaric por un largo tiempo. Sin embargo, durante ese periodo, curiosamente fue lo más cercano que habíamos estado a una relación normal de tío y sobrina. Estuve un poco distraída, algo confundida hasta ese día. Irene sonrió y me entregó una caja de brocado. Esto es algo que el maestro insistió en que debía darte. Miré la caja cuadrada roja, tragando nerviosamente. Cuando la abrí, efectivamente había un anillo dentro. Miré a Irene con ojos enrojecidos. Irene me dio una palmadita en la cabeza. Ya te lo dije antes, definitivamente al caballero le gustas. Solo quiere darte suficiente tiempo para pensarlo. Me quedé mirando el brillante anillo de plata y de repente quise ver a Alaric. Quería abrazarlo y decirle, nunca temo lo que digan los demás. Solo temo que te niegues a escuchar lo que tengo que decir. Pero no vi a Alaric solo. Vi a Sienna en compañía de Alaric. Ella sujetaba la bolsa de la suerte que le di cuando me confesé de adulta, a punto de tirarla a la basura. Mis pupilas se contrajeron bruscamente y me abalancé para arrebatarle la bolsa. Una mano sujetaba la bolsa, la otra el anillo. Quise decir algo, pero solo pude quedarme allí, incapaz de pronunciar una sola palabra. Una oleada de agotamiento y confusión sin precedentes me invadió el corazón. Alaric salió de la oficina y le dijo unas palabras a Sienna sin mucha emoción. Primero le dijo que se fuera, luego se agachó para mirarme con una sonrisa. ¿Recibiste lo que te di? Asentí en silencio, abriendo la mano derecha. Las innumerables alegrías que habían brotado de este anillo se habían desvanecido por completo sin dejar rastro. Todo a Alaric. No me di cuenta. Puso su mano sobre mi palma, con una mirada amable. Retiré la mano y lo miré con calma. ¿Por qué está Sienna aquí? ¿Por qué tiene esa bolsa de la suerte en sus manos? Abrí la mano izquierda, revelando la bolsa de la suerte empapada en café negro. Alaric frunció el ceño al mirar la bolsa, dudó un momento y luego se hizo a un lado para hacer una llamada. Rescindir el contrato de prácticas de Sienna. Después de colgar, me explicó con seriedad, no sé por qué la bolsa de la suerte acabó en sus manos. Reí con amargura. Dijiste que la guardaría cerca, pero Sienna la ensució y la tiró, y ni siquiera lo supiste. Sabes, no me gusta Sienna, pero aún así la dejaste entrar en tu empresa. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras miraba a Alaric con calma, pero aturdida, por primera vez y le pregunté, Alaric, ¿de verdad te gustó? El ceño de Alaric se frunció con tanta fuerza que parecía casi asintió. Apretó los labios y me miró sin decir palabra. Otra vez. Siempre así, enfrentando mis sentimientos, sin respuesta, sin rechazo, como si todo fuera solo mi espectáculo personal. Me sequé las lágrimas con una mueca, le agarré la mano, le puse el anillo en la palma y me di la vuelta para irme. Alaric intentó detenerme, pero sus dedos apenas tocaron mi mano cuando se congelaron en el aire. Cerré los ojos brevemente y entré en el ascensor. Al día siguiente, ese anillo reapareció en mi habitación. Miré la caja con la mirada perdida durante un buen rato antes de esconderla en el último cajón de mi escritorio. Al igual que mi relación con Alaric, a sus ojos, era algo que nunca podría ver la luz del día. Empecé a escudriñar los sentimientos entre Alaric y yo. Probablemente él también lo notó, mirándome a menudo como si quisiera decir algo, pero se contuvo, y extendiendo la mano repetidamente como si no pudiera resistir el impulso de abrazarme. Imité sus acciones, esquivándolo una y otra vez, rechazándolo. Lo observé fríamente mientras sus ojos se volvían desolados. Pero cuanto más lo miraba,
Más me traicionaba la nariz, empezando a escocerme por las lágrimas contenidas. Aún lo amaba con desesperación, pero sentía que me faltaban fuerzas. Así que solo podía quedarme quieta y esperar el día en que mi amor se consumiera. Pero el día de la fiesta de graduación, recibí un mensaje de Alaric: Lyra, hazlo público. Te estoy esperando. Mi mano, que sostenía el teléfono, temblaba incontrolablemente mientras corría a mi habitación, riendo y llorando, y saqué el anillo para ponérmelo. Me puse el vestido más bonito de mi armario para encontrar a Alaric. Parecía gratamente sorprendido, con los ojos brillantes al mirarme. Cuando terminó el baile, le sonreí y él me devolvió la sonrisa. Respiré hondo, me armé de valor, me puse de puntillas y le besé la comisura de los labios. Sus labios eran tan suaves como había imaginado. Pero antes de que pudiera albergar siquiera un rastro de tierno afecto, una fuerza tremenda me empujó. Me golpeó con fuerza. Tropecé y caí al suelo. Entonces sonó el rugido furioso de Alaric: Lyra, ¿qué haces? Lo miré confundida, con la mente completamente en blanco. Se limpió la comisura de los labios, sus ojos brillaban con un pánico y una vergüenza apenas perceptibles. Las miradas en el salón de banquetes me recorrieron como focos. Oí a alguien susurrar que era una desvergonzada y a otro decir que una niña sin la guía de sus padres carecía de modales. Me acurruqué avergonzada, pero aún así me agarré obstinadamente a la pernera del pantalón de Alaric. Alaric, ¿no dijiste que era público? Lyra, ¿así es como te enseñé sobre el decoro y la vergüenza? Mírate ahora. Vuelve a casa ahora mismo. Mi mano colgaba flácida en el suelo mientras miraba fijamente el rostro frío e indiferente de Alaric. Detrás de él, Siena me saludó triunfalmente. De repente, comprendiendo, me puse de pie y me acerqué a ella, susurrando: tú. Estabas jugando conmigo, ¿verdad? El miedo se extendió por su rostro mientras gritaba en voz baja: Señor. Alaric. Solté una risa amarga, la agarré del pelo y le di una bofetada fuerte. Gritó. Ignorando sus gritos, la abofeteé de nuevo. Pero en cuestión de segundos, una bofetada más fuerte me impactó en la cara. Me quedé paralizada, con la mejilla ardiendo ferozmente. El dolor era tan agudo que las lágrimas que había estado conteniendo se derramaron en gotas gruesas. La compleja voz de Alaric sonó: Lyra, has ido demasiado lejos. Dicho esto, tomó de la mano a Siena, que sollozaba, y se giró para irse. Parpadeé somnolienta, mirando fijamente sin pestañear mientras sus espaldas desaparecían de mi vista. Alaric no me miró ni una sola vez. A los 15, me sacó del salón matutino de mis padres, donde fui objeto de un juicio susurrado. A los 23, me dejó atrás entre rumores y chismes ajenos con sus propias manos. Aturdida, me quité el anillo del dedo. El tintineo metálico contra el suelo fue inusualmente agudo. Sin embargo, no era más fuerte que el sonido de mi maleta arrastrándose durante la noche de ese día. Esa noche, me mudé de la casa de la familia Wend. Estuve fuera durante 8 años. Y ahora, Irene me dijo que Alaric me ha estado esperando en esa casa todo este tiempo. Lyra, el caballero te ha estado buscando por todas partes estos últimos años. ¿Por qué no vuelves a casa por un tiempo? ¿A casa? Esa no es mi casa. Curvé mis labios en una sonrisa amarga. Irene, no voy a volver. Irene frunció el ceño, a punto de decir algo más. Sonreí y saludé a mi esposo, Alex, a mi lado. Ahora estoy casada. No sería apropiado ir a vivir a la casa de otra persona. Los ojos de Irene se abrieron de par en par por la sorpresa, su mirada oscilando entre Alex y yo. Lyra, esto no es algo para bromear. El caballero. Tomé la mano de Irene con calma. Irene, este viaje de regreso no es solo para presentar mis respetos en la tumba. También estamos celebrando un banquete de bodas aquí. Entonces tendrás el lugar de honor. Irene me miró largo rato, sin poder hablar. Después de un rato, suspiró y me apretó la mano. De acuerdo, mientras Lyra sea feliz. ¡Qué lástima! Bajé la mirada, fingiendo no oír esas palabras. No había nada que lamentar. Todo había salido de maravilla. Simplemente agradecía no haber cometido un error tras otro en aquel entonces.
Irene no dijo nada más, solo me pidió que no me fuera sin mantener el contacto con ella de ahora en adelante. Alex y yo nos pusimos a preparar el banquete de bodas en China. Cuando me fui hace 8 años, había renunciado a todas mis amistades. Así que hacer la lista de invitados fue especialmente difícil. Suspiré, dejé la invitación y salí a fumar para tranquilizarme. Justo cuando encendí el cigarrillo, una figura familiar apareció delante. Sabía que vería a Alaric tarde o temprano, pero cuando lo tuve frente a mí, no pude evitar quedarme atónita por un momento. Parecía mucho más demacrado que hacía 8 años. En ese momento, se quedó allí parado, sin comprender, mirándome sin pestañear. Fruncí el ceño, pensé un momento y finalmente grité, «Tío». Todo su cuerpo se tensó y su garganta sonó como si estuviera llena de arena. «¿Tú? ¿Cómo me acabas de llamar?» Desde que tenía 18 años, solo había estado dispuesta a llamarlo Alaric. Al principio, no estaba contento. Le respondí que solo era el nieto del amigo de mi abuelo, así que ¿cómo podía ser mi tío? Pero la verdad, en ese entonces, solo intentaba torpemente acercarme un poco más a él. Y ahora, voluntariamente, grité una vez más, «Tío, ¿cuánto tiempo sin verte?» La expresión en su rostro se volvió extraña. Parecía triste, pero también desesperada. En cualquier caso, me irritó cada vez más, así que simplemente apagué el cigarrillo que tenía en la mano. «Tío, si no hay nada más, volveré primero». Corrió y me agarró la muñeca, luego tembló al soltarme bajo mis medias, sonriendo con una mirada medio escéptica. «Lyra, ¿desde cuándo empezaste a fumar?» Hice girar el encendedor en mi mano y respondí con naturalidad, desde hace varios años, hace unos 8 años, creo». El hombre demacrado que estaba frente a mí se puso rígido una vez más. Su rostro instantáneamente se volvió aún más pálido, y los ojos que estaban fijos en mí parecieron estar velados por una capa de niebla. Después de un largo silencio, susurró, «Lyra, ¿todavía estás dispuesta a ir a casa conmigo?» Me burlé y le recordé, «Tío, esa es tu casa, no la mía». En ese momento, todo Alaric pareció destrozarse por completo. Se mordió el labio, intentando decir algo, pero no le salieron las palabras. Mi paciencia había llegado a su límite. Lo despedí con un gesto de la mano y me di vuelta para entrar. Él permaneció inmóvil en el mismo lugar, con sus ojos observándome constantemente a través de la ventana. Ya ni siquiera podía concentrarme en el álbum de bodas. Después de pensarlo un momento, volví a salir y le hablé suavemente, «Tío, deberías regresar primero». Mientras hablaba, deslicé la invitación en su mano. «Cuando me case te invitaré, Diosito, a que vengas a presenciarlo». Se quedó mirando fijamente la invitación que tenía en la mano y luego me miró. Fue como si hubiera escuchado algo increíble. Le costó mucho articular una frase. «¿Quieres que asista a tu boda?» Asentí solemnemente. «Bueno, me criaste durante algunos años, así que eres como un anciano para mí. Por derecho propio deberías ser tú quien tome mi brazo, hombre». «Lyra». Alaric interrumpió completamente angustiado, sus ojos parecían agitarse con un inmenso dolor. Él pronunció cada palabra deliberadamente, «Lyra, no puedes tratarme así. Yo soy tú. Soy todo tuyo». Me reí burlonamente. «¿Quién eres para mí?» Me miró en silencio, su expresión desesperada. Me reí aún más sarcásticamente. «Tío, no eres nadie para mí. No tenemos ninguna relación. La única conexión que tuvimos fue que fuiste mi tutor durante unos años». Abrió la boca, sin poder contenerse, queriendo decir algo. Me llevé el dedo índice a los labios y lo silencié suavemente. «SHH, no puedes decir eso. Es vergonzoso». Todo el rostro de Alaric se volvió pálido como la muerte, lo que hizo que sus ojos rodeados de rojo fueran aún más aterradores. Me borré la sonrisa de la cara y dije con calma, «Tío, deberías irte». Se tambaleó hasta mí, encorvado y mirándome suplicante. «Lo haré público. Puedo hacerlo público. Ya no tengo miedo. Lyra, por favor no te cases». «Bueno». Me quedé indiferente y lo miré fríamente. «Tío, no te vuelvas loco. No me llames más tío. No soy tu tío.
Él tomó mis manos y las colocó sobre su corazón. Lyra, me equivoqué. Sabía que estaba equivocado desde hace mucho tiempo. Te lo ruego, no seas tan cruel conmigo. Retiré mis manos con fuerza. Tío, te has pasado de la raya. Las relaciones normales entre tío y sobrina no implican tomarse de las manos. Parecía que finalmente se había vuelto loco por mí. Con los ojos enrojecidos gritó, no soy tu tío. Soy tu novio. ¿Es novio? Una voz enojada vino desde cerca. Instintivamente me giré para mirar. Alex se acercó furioso, me abrazó y levantó la barbilla mientras le decía a Alaric, ¿no sabes que un exnovio decente debería ser tan silencioso como un padre? Luego, deliberadamente en voz alta, añadió, esposa, ¿estoy en lo cierto? Ahogué una risa, encogiéndome en su abrazo y corrigiéndolo, no. Los ojos de Alaric se iluminaron por un momento, mirándome sin parpadear. Continué, esposo, él no es mi exnovio. Es mi tío. Los ojos de Alaric se oscurecieron. Los ojos de Alex se iluminaron y su boca destiló veneno. Entonces es el tío pequeño, ¿eh? Me preguntaba, pequeño tío, ¿cómo puedes calumniar tan casualmente la pureza de tu sobrina? El rostro de Alaric permaneció pálido, sus ojos llenos de vergüenza. Se obligó a mirar a Alex con actitud desafiante. Mis asuntos con Lyra no son de tu incumbencia. Alex se burló y luego se giró para mirarme con una expresión agraviada. Esposa, él dice que no puedo entrometerme en tus asuntos. Toqué su pecho, haciendo eco de su apoyo. ¿Quién dice que no puedes? Somos marido y mujer. Es natural involucrarse en los asuntos del otro. No escuches lo que dicen los demás. Desde el rabillo del ojo, vi que la figura de Alaric vacilaba. Murmuró mi nombre. Hice como si no hubiera oído nada y me tomé del brazo de Alex mientras caminábamos hacia el interior. Cariño, hoy elegí el vestido de novia. ¿Qué te parece si vienes conmigo a probártelo otro día? Todo lo que Alaric quería era correr tras de mí para decirme algo. Me volví hacia él con frialdad. Tío, ¿quieres arruinarme otra vez como lo hiciste hace 8 años? Se quedó congelado en el lugar, mirándome vacilante. Lo miré una vez y no miré atrás. Los preparativos de mi boda iban muy bien, aunque obviamente demasiado bien. Todas las tiendas de novias se ofrecieron a proporcionarme un vestido de novia gratis. El salón de banquetes que me gustaba me llamó para decirme que podían celebrar mi boda de forma gratuita. Me burlé y simplemente cancelé todos los lugares y vestidos. Esa misma noche, recibí una llamada. Respondí sin decir palabra. En el otro extremo, solo se oía la respiración de Alaric. Después de un momento, una voz ronca habló, Lyra, escuché que cancelaste el lugar. ¿Pasó algo? Mi voz era fría. ¿Ya estás harto de montar una escena? Alaric seguía haciéndose el tonto. No vuelvas a interferir en mi boda. A menos que suceda algo inesperado, esta será la única boda de mi vida. No quiero verme obligada a recordarte cuando mire hacia atrás en un momento tan hermoso. Me hace sentir mal. De repente la respiración de Alaric se volvió pesada. Entonces estalló en un ataque de tos ahogada. Lyra, ¿me odias tanto? No pude molestarme en decir otra palabra y colgué inmediatamente. Unos minutos después, Irene llamó. Su voz sonaba un poco asustada. Lyra, justo después de colgar, el caballero vomitó sangre y se desmayó. Se me cortó la respiración y justo cuando estaba a punto de hablar oí la voz de Irene temblando por las lágrimas. Lyra, por todos los años que Irene te ha cuidado, te ruego que hables con el médico como es debido. Si esto continúa así, me temo que el caballero podría morir. Acepté en silencio. En el hospital, Alaric parecía aún más delgado que hacía unas semanas. Su ceño aún estaba fuertemente fruncido. Cogí la manzana de la mesita de noche y la pelé lentamente diciendo con calma, deja de fingir. Sé que estás despierto. Todas las pestañas de Alaric revolotearon y abrió los ojos, girando la cabeza para mirarme. Sin levantar la vista, continué pelando la manzana. La voz nostálgica de Alaric sonó, recuerdo que antes preferías no comer manzanas a pelarlas. Tiré la cáscara entera a la basura y dije con voz suave, antes era inmadura.
Los ojos de Alaric parecían empapados de una tristeza insondable. Me preguntó en voz baja, Lyra, ¿te ha ido bien estos últimos años? Mordí la manzana. Al principio, no muy bien. Alaric intentó incorporarse apresuradamente. Reí entre dientes y me señalé la cabeza. Algo anda mal aquí arriba. No me atrevo a salir y mucho menos a interactuar con la gente. Alaric se congeló a mitad de camino. Él sabía claramente por qué me había vuelto así. Continué. Más tarde, cuando estaba a punto de morir en casa, fue Alex quien entró y me sacó. Todavía recuerdo a Alex llorando incluso más fuerte que yo, preguntándome frenéticamente que podría merecer la pena dar mi vida. Alaric bajó la mirada, evitando la mía, sus dedos temblaban constantemente sobre la manta. Entonces decidiste casarte con él. ¿Pero es posible que solo sientas gratitud hacia él? Me limpié tranquilamente las yemas de los dedos con un pañuelo de papel. Todo, Alaric, él no eres tú y yo no soy tú. Ninguno de nosotros es cobarde. Ambos nos atrevemos a afrontar este amor con sinceridad y pasión. Alaric, como si hubiera sido alcanzado por un rayo, se aferró fuertemente a mi manga, llorando y riendo al mismo tiempo. Pero Lyra, no puedo vivir sin ti. Tengo mucho dolor. Llevo 8 años sufriendo y no puedo imaginarme vivir con este dolor para siempre. Miré con calma su rostro destrozado y aparté suavemente mi manga. Tío, ya te acostumbrarás, igual que me pasó a mí. Me reí suavemente. ¿No te he dicho todavía por qué conozco a Alex? En ese tiempo todos se reían de mí y fui abandonada por quien más amaba. Tenía tanto dolor que tontamente pensé en acabar con todo. Pero no estaba dispuesta a rendirme. Así que, antes de perder la esperanza, llamé a una línea directa de asesoramiento psicológico. Alex fue el voluntario que respondió a mi llamada. Alaric se quedó mirando fijamente la cicatriz blanca en mi muñeca. Lyra, le susurré, tío, por favor, no vuelvas a aparecer en mi vida. Todo lo del pasado me parece una pesadilla y solo quiero olvidarlo. Con esto me levanté y salí de la habitación del hospital. Esta vez, Alaric simplemente se quedó allí parado detrás de mí, mirándome alejarme en silencio. Sidia era más pequeña de lo que había imaginado. A los pocos días, me encontré con alguien que conocía en una cena. Tierra de Siena. En el momento que me vio, pareció sobresaltada, pero rápidamente se recompuso. Cuando salí del baño, ella estaba esperando en la puerta. Extendió la mano como para ofrecer una sonrisa y enterrar el hacha de guerra. Lyra, antes era joven y tonta. Ahora que ha pasado tanto tiempo, dejémonos ir. Bajé la mirada para mirar sus manos con su exquisita manicura. Parece que lo estás haciendo bien. Siena levantó una ceja y había una pizca de orgullo brillando en sus ojos. No está mal. Tengo un buen trabajo y además me casé bien. Asentí. Escuché que te casaste con el director de operaciones del grupo GIA. El orgullo en el rostro de Siena estaba casi desbordado, muy lejos de la chica tímida que era en la universidad. Lyra, sé que me odias y probablemente no nos volveremos a ver. Después de hoy, olvidemos todos los rencores entre nosotras. Ya no te debo nada. La vi alejarse en tacones altos, sonriendo. Las cosas no desaparecen simplemente porque ella diga que lo hacen. Efectivamente, unos días después, recibí una llamada de Siena. Su tono ya no era triunfante, sino suplicante. Lyra, lo siento. Por favor, perdóname. Te ofendí, y puedes vengarte haciendo que la empresa me despida, pero te lo ruego, por favor, perdona a mi marido. Sostuve el bolígrafo en la mano, garabateando mientras hablaba. Sí, las disculpas requieren sinceridad. Dime, ¿cómo obtuviste el teléfono de Alaric en ese entonces? Hubo una breve pausa en el otro extremo antes de que saliera la voz de Siena. Lo robé cuando no estabas prestando atención. Escuché tu conversación con Alaric mientras estaba en la empresa. El señor. Alaric se me acercó antes y me gustó. Lyra, es tan bueno. Está conmigo, siempre pregunta cómo estás en la escuela. No respondí a ninguno de sus mensajes. Por fin llegó un mensaje de texto, ya sé qué hacer. Lyra, lo siento. No me perdones. Alaric actuó con rapidez.
Los mensajes de Siena con insultos llegaron igual de rápido. Lyra, pagarás por esto. Ya me disculpé y aún quieres arruinarme. Bien. Si caigo, caeremos juntos. Alaric usó esa grabación para acusar directamente a Siena de espionaje corporativo. Después de todo, había muchos archivos confidenciales en el teléfono de Alaric. Se decía que cuando la policía vino a buscar a Siena, se asustó y gritó como una loca. Su esposo solicitó el divorcio de inmediato. En ese estado, agarrando su teléfono, Siena se subió al alféizar de la ventana y me envió un mensaje así. Desafortunadamente, como yo, no tuvo el valor de morir. Así que la esposaron y la llevaron a la comisaría, completamente angustiada. Se ocuparon de Siena. Mi boda se acercaba rápidamente. El día de la boda, Irene vino sola. También trajo un documento. Este es el regalo de bodas que te doy. Miré el acuerdo de transferencia de acciones dentro, sin palabras, mirando a Irene. Irene, avergonzada y enojada, señaló la firma con terquedad. Soy yo quien lo dio. Mira, la firma es mi nombre. Guardé el documento de nuevo en la carpeta y se lo di a Irene. Irene, deja de hacer tonterías. Llévatelo y dáselo. Irene contuvo las lágrimas y susurró, déjalo que se sienta un poco mejor por dentro. Sonreí y negué con la cabeza. Dile que ya no lo culpo. Realmente me había tratado bien durante tantos años. Solo era un cobarde. En la boda, Alex hipó al pronunciar sus votos mientras lloraba. Reí suavemente, secándole las lágrimas mientras me secaba las mías. Mientras mis dedos rozaban el rabillo del ojo, mi visión periférica captó una figura escondida junto a la espaldera de la entrada. El traje que llevaba le colgaba vacío, con la mirada perdida. El altar. Mirando más abajo, una mano seguía girando un anillo en su meñique. Mi mirada vaciló, deteniéndose solo un segundo antes de volverla a posar en Alex, que lloraba justo frente a mí. Cuando terminó la ceremonia, al mirar atrás, esa figura ya se había desvanecido sin dejar rastro. Creo que este es el mejor final. La perspectiva de Alaric, cuando Alaric tenía 22 años, trajo a casa a Lyra, de 15 años. Él mismo era aún muy joven y no tenía ni idea de cómo criar a una adolescente. Así que, abrumado, le pidió a Irene, quien lo había cuidado desde la infancia, que cuidara de Lyra. Irene lo regañó por actuar imprudentemente. Alaric se frotó las sienes. Honestamente, ni siquiera sabía por qué tomó la iniciativa de traer a Lyra a casa. Claramente, solo estaba asistiendo al funeral del hijo del amigo de su abuelo de una manera muy normal. Pero cuando vio a la niña rodeada de familiares que querían que firmara algo, inexplicablemente se la llevó a casa con él. Todo Alaric observaba. Lyra florecía cada vez más hermosa, como si cuidara una flor. Pero el día de su ceremonia de mayoría de edad, Lyra se confesó. Alaric estaba tan sorprendido que abrió los ojos de par en par, con ganas de regañarla. Pero al mirarla a los ojos, como si estuvieran llenos de lágrimas, inexplicablemente se quedó paralizado. Desde ese día, su vida se sintió como un tren descarrilado. Se entregó al cariño de Lyra. También se entregó a su creciente amor por Lyra día a día. Pero no permitiría que Lyra hiciera pública su relación. Estar con el tío pequeño que la adoptó sin duda daría pie a los chismes. No quería que Lyra fuera objeto de rumores a sus espaldas. Más tarde, Lyra lo malinterpretó y pensó que le gustaba su compañera de piso, Siena. Alaric solo pudo sonreír, Riley. Había conocido a Siena gracias a Lyra. Y una vez, durante un evento social, incluso la había salvado de ser acosada por un invitado. Siena dijo que quería contarle algo sobre Lyra en la escuela. Así que intercambiaron información de contacto. Pero a veces, al ver la expresión lastimera de Siena, no podía evitar preguntarse si Lyra no hubiera vuelto a casa con él, ¿habría crecido con las mismas dificultades? Con ese pensamiento, cuidó de Siena con especial atención. Nunca imaginó que este cuidado innecesario arruinaría su relación con Lyra. Lyra desapareció. Lyra nunca lo perdonaría. Alaric la buscó como un loco. Pero después de toda la búsqueda, solo quedaban las imágenes de vigilancia de Lyra sacando su maleta por la puerta. Sus pasos eran inestables, pero nunca miró atrás.
Después de eso, Lyra regresó. Solo que ahora se casaba. Alaric se volvió aún más loco. Pero esta vez, su locura era menos obvia. Simplemente no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Lyra cortándose la muñeca con un cuchillo. Se convirtió en su demonio interior. Alaric siempre había amado solo a Lyra. Pero tal como Lyra decía, era un completo cobarde. Le gustaba Lyra, pero no se atrevía a demostrarlo abiertamente. Así que, al final, perderla fue culpa suya.